Por favor, tomen asiento. Vamos a empezar. Queridas amigas, queridos amigos, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Hoy conversaremos con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, y vicepresidente de la COE, don Lorenzo Amor. Le va a presentar doña Fátima Báñez, presidenta de la Fundación de la COE y ministra de Trabajo desde 2011 a 2018. Querida Fátima, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, querido José Luis, por una vez más dar voz a la sociedad civil en este foro, que es ya un foro que tiene un enorme recorrido y trayectoria para poder poner en valor lo que piensan, lo que dicen, lo que quieren, todos los elementos de esa sociedad civil tan fuerte que tenemos en nuestro país. Permítame que salude a tantos amigos que hoy nos acompañan. En primer lugar, dar las gracias a mi amigo Lorenzo Amor por permitir que le presente en este foro tan reconocido. Saludar a los compañeros de COE, al secretario general y a todos los vicepresidentes que están hoy aquí, a los presidentes de asociaciones territoriales y también sectoriales de la Casa, a los hombres de la Federación de Empresarios Autónomos que también nos acompañan y a las mujeres. Y, por supuesto, a las instituciones que hoy también están entre nosotros. Me gustaría saludar de manera particular a la secretaria general del Partido Popular, a Cuca Gamarra, al responsable de Economía y de Empleo del PP, que también está aquí, a nuestro amigo Juan Bravo, a la consejera de la Comunidad de Madrid, que se acaba de incorporar, a Consuelo Dancausa, y, por supuesto, también a representantes de otros partidos políticos como Toni Ferrer, representante de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en términos de empleo, y a tantos hombres y mujeres de empresa que estáis aquí y que he tenido la oportunidad de saludar esta mañana, igual que a los medios de comunicación que hacen llegar nuestra voz a todos los rincones de España. Quiero empezar mi intervención hablando de empresa, porque en estos momentos poner en valor el emprendimiento y la empresa en España es un deber que tenemos que hacer todos como sociedad, porque ellos son, sin duda, los grandes protagonistas de la economía y de la sociedad a través del empleo y de las oportunidades. Por tanto, las empresas, los directivos, los accionistas, sus trabajadores, son imprescindibles en el presente y en el futuro de nuestro país. Y muy importantes con ellos los que les representan, las organizaciones empresariales, sectoriales, territoriales y con ella la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, aquí tenemos a su secretario general, y también la Organización de Empresarios Autónomos, la Federación de Empresarios Autónomos, ATA, que es
el inicio mismo de esa iniciativa emprendedora a través de la vida de un autónomo. Pues quiero poner en valor eso. Hoy, que tanto se critica a la empresa, hay que defender y apoyar a la empresa, porque es la protagonista de 8 de cada 10 empleos en nuestro país y del 50% de la riqueza social cada año. Por tanto, el progreso de nuestro país, el presente y el futuro de España se construye con la empresa, con los autónomos. Y eso tiene, además, un reconocimiento en la propia Constitución española. En el artículo 7 se reconoce a los sindicatos de trabajo y a las asociaciones empresariales que constituyen la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y su ejercicio son libres dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Por tanto, 2 palabras fundamentales al inicio de esta jornada: empresa y libertad. Y cuanto más libre sea la empresa y la iniciativa privada en un país para crear y para crecer, más fortaleza tendrá la sociedad civil, más progreso y bienestar tendremos los españoles. Por tanto, ese primer mensaje de apoyo a la empresa desde esa empresa individual que es un autónomo que pone en marcha un negocio. Y con ellos, con los autónomos, vamos a hablar mucho esta mañana. Por mi experiencia en el pasado y en el presente, les diré que se fijen mucho en los autónomos a la hora de analizar el presente y el futuro de España, porque es un indicador adelantado de cómo va la situación económica. En la crisis anterior, la que empezó en el año 2008, fueron los autónomos a principios de 2013 los que empezaron a avanzar la recuperación de nuestro país. Ahí veo a mi amiga Engracia Hidalgo. En el segundo semestre de 2013 empezó a bajar el paro y empezaron a crecer los autónomos en España después de una larga crisis que se inició en el año 2008. Indicador adelantado de la recuperación hace 10 años. Y hoy, con preocupación, miramos el número de autónomos que se destruyen en el último mes. 20.800 en enero, 671 autónomos que desaparecen cada día. Seguro que de eso nuestro amigo Lorenzo nos hablará esta mañana. Yo quiero darles las gracias a ellos por lo que hacen levantando la persiana de su negocio cada mañana, pero también por el corazón de solidaridad con el que ejercen su profesión. Lo hemos vivido en la pandemia, lo hemos vivido en los momentos más difíciles de las últimas crisis. Han hecho mascarillas, han hecho pantallas, han sido capaces de desinfectar las calles y ciudades de nuestro país. Ahí estaban los agricultores, ahí estaban dándolo todo por sus pueblos, han puesto vacunas y han ayudado en los momentos peores del COVID. Y ahora también les quiero decir que a través de la Fundación COE, en nuestro proyecto Empresas por Ucrania, están dando oportunidades de empleo también y de integración por el empleo en nuestro país a esas personas que llegan a hacer su vida entre nosotros huyendo de una guerra. Por tanto, los autónomos siempre trabajando por España y con ese corazón inmenso de solidaridad. Pues bien, hablando de autónomos, hay que hablar del que les lidera, de Lorenzo Amor, que es a lo que he venido a hacer esta mañana aquí. Él empezó como agente comercial con 19 años, aunque en su casa le preguntaron que por qué no seguía su pasión de pequeño, que eran los números, que estaba llamado a ser un docente de matemáticas. Y, sin embargo, cuando el padre le dijo que si de verdad quería dedicarse a emprender, él le dijo que sí, por instinto y por convicción. Es un emprendedor nato que conjuga, sin duda, la audacia, la perseverancia, la capacidad de adaptarse a cada momento y, por supuesto, dotes excepcionales de diálogo y de negociación. Y aprendió muy pronto en Madrid, hace ya muchas décadas, a recorrerse las calles con ese maletín y a ser autónomo en sentido amplio. Aprendió a poner el dinero por delante, a buscar financiación,
a tener que atender a los costes y también, por supuesto, a pagar religiosamente los impuestos. Y en ese camino que empezó solo, entendió claramente la importancia de la unidad y de las alianzas. Y por eso entendió que formar parte de una asociación de ATA, de los autónomos, era la mejor manera de defender los intereses de todos. Y por eso empezó a representarles y empezó, sobre todo, a contar lo que viven y lo que necesitan los autónomos. Porque aquí estamos ante otra cualidad que hoy nos va a dar la conferencia, que es un gran comunicador, es un comunicador claro y directo. Como diría Yeats, el poeta irlandés, piensa como un sabio, pero comunica con el lenguaje de la gente. Y ese es nuestro interlocutor, una persona inasequible al desaliento, un líder empresarial de nuestro tiempo, es un gran conocedor y utiliza como nadie las redes sociales y por eso estoy seguro que la Junta Directiva de la COE le encargó en esta etapa que presida la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial. Estamos ante una persona que sus responsabilidades las lleva con todos los sentidos, que da el todo por el todo, que no tiene límites para trabajar y que su único tiempo de descanso lo dedica a su otra parte, a su corazón, a su familia y también a su tierra, que es la mía, que es Andalucía. Por tanto, una persona que vive con intensidad cada momento, que es una persona que gana mucho porque es directo en las distancias cortas, es un gran observador y tiene una inteligencia rápida. Lorenzo es una persona auténtica, créanme, pero tampoco quiero dejar de decir que en las negociaciones es muy perseverante, no se casa con nadie, negociará hasta la extenuación, pero siempre lo hará con respeto y lealtad a la otra parte y, créanme, con algo que es fundamental en este tiempo, con simpatía y también con buen humor, porque es muy importante dialogar y alcanzar acuerdos, aunque sean los más serios para España, pero si van acompañados de una buena sonrisa, también nos mejora la vida a todos. Les dejo con una gran persona, muy trabajadora, muy creyente de la empresa, muy español, pero sobre todo un buen amigo con el que puedes pasar un buen rato. Muchísimas gracias. Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, y vicepresidente de la COE. ¿Cómo se encuentra, don Lorenzo? En lo personal, estupendamente. ¿Y el otro? Como presidente de ATA, un poco preocupado. Yo creo que todos estamos preocupados, ¿no?, de la situación que estamos viviendo. Ante todo, muy buenos días a todos. Querido José Luis, muchas gracias por la invitación. Ha cambiado mucho desde la última vez que estuve en esta tribuna. Estábamos todos con mascarillas, fue en diciembre de 2021, estábamos todos con mascarilla. Hoy, bueno, pues estamos todos sin mascarilla. Querida Fátima, muchas gracias por tus palabras. Se ve que nos conocemos desde hace muchos años, pero has dicho cosas que a uno le llega dentro y sobre todo porque sé que la sientes. Saludar a la consejera, vicealcaldesa, a la secretaria general del Partido Popular, también a los representantes del resto de partidos políticos que estáis aquí, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Vox. Saludar también a los diputados y senadores y a mis compañeros, ¿no?, desde el vicepresidente primero de COE, el resto de los vicepresidentes, al secretario general, presidente de Jóvenes Empresarios, de todas las organizaciones empresariales que estáis aquí, de las diferentes organizaciones, también de las organizaciones sindicales. Pues gracias por venir un ratito a estar con nosotros. También autoridades de la Comunidad de Madrid, también del Gobierno. Y bueno, pues gracias por estar aquí.
Don Lorenzo, ayer aterrizó en Madrid la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, encabezada por la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, que estará aquí esta mañana para escudriñar uno de los temas de actualidad, el uso de los fondos europeos Next Generation. Existe un cierto clima de tensión entre la señora Calviño, con la que estuvo ayer la señora Hohlmeier, y la propia Mónica, y críticas de la oposición al Gobierno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sobre la falta de transparencia en la gestión de los fondos, la lenta aplicación de los mismos y la falta de una gestión compartida con las comunidades autónomas. Ustedes participarán hoy en una reunión con los miembros de esa comisión del Parlamento Europeo que se han desplazado a España y las primeras preguntas van en torno a este tema. ¿Cree que estos fondos Next Generation están cumpliendo el objetivo? ¿Han llegado a los autónomos parte de esos fondos o al menos se están beneficiando de la onda expansiva de los que llegan a las grandes empresas beneficiadas por los PERTEs? Fernando Jáuregui precisamente le pregunta cuántos proyectos de autónomos se han presentado para beneficiarse de los fondos Next Generation, cuántos han prosperado. ¿Tiene ATA un control o información oficial sobre el tema? Javier Fernández Arribas, de Atalayar, dice ¿ATA podría canalizar y gestionar fondos europeos para autónomos y pequeñas empresas? Bueno, a ver, es indudable que los fondos europeos es una oportunidad y hay que verlo como una oportunidad. Creo que es muy importante lo que desde el ámbito europeo se puso en marcha, sobre todo para ayudar a muchos países, pero desde luego España tiene una oportunidad y la tiene que aprovechar. Y la tenemos que aprovechar. De fondos europeos se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, muchísimo. Pero la realidad es que el tejido empresarial no percibe esos fondos europeos a día de hoy. Y si hablamos de los autónomos, mucho menos. Y lo digo pues con toda la claridad. Espero que el tiempo pueda permitir que realmente haya una traslación de esos fondos europeos a la realidad del tejido empresarial que está formado por autónomos y pequeñas y medianas empresas. Pero, en primer lugar, el último informe de COE pues refleja que solo en torno a 11.000 millones de euros se ha trasladado en algún momento a convocatoria al tejido empresarial. Pero si analizamos en el ámbito de los autónomos, hablaba antes con Alberto de Red.es, son 170.000 empresas de las que ahora mismo se han beneficiado. Para nosotros lo que creemos que es el proyecto estrella o que pueda llegar a mayor número de tejido empresarial. Hay 170.000 solicitudes de lo que es el kit digital. Yo calculo que en torno a unos 70.000 autónomos. Habrá que ver de esos que en estos momentos han solicitado cuántos se convierten o usan ese bono. Pero indudablemente, insisto, no soy partidario de que estemos echándonos en cara qué ocurre con los fondos europeos, sino que entre todos seamos capaces de buscar cómo esos fondos europeos, que son una oportunidad, pueda mejorar la competitividad de nuestro país, pueda mejorar el bienestar de la gente y, sobre todo, pueda mejorar lo que es el tejido empresarial de nuestro país. Lo que es indudable es que si queremos que los fondos europeos tengan un reflejo importante en la economía del país, hay que pensar que estos fondos tienen que llegar al tejido empresarial y a los autónomos y pequeñas empresas. Pero digo, a día de hoy nos podemos ir a cualquier barrio de Madrid, a cualquier pueblo de Madrid o a cualquier rincón de España y le preguntamos a un autónomo, a una pequeña empresa, por los fondos europeos y se parten de risa en nuestra cara. Y lo digo tal y como es, y espero que esta percepción que hay hoy cambie en un futuro. Es indudable que estamos viendo que se han puesto en marcha
PERTE y que se han puesto en marcha diferentes mecanismos, muchos en el ámbito público, para el tema de los fondos europeos. Pero digo, a día de hoy la percepción que tiene el tejido empresarial es que ¿dónde están? Matarile, ¿dónde están? La siguiente transferencia de los fondos europeos, 6.000 millones, tiene que ver con las pensiones. ¿Cree que habrá acuerdo en la reforma de pensiones? ¿Qué lo impide? ¿Usted cree que el ministro Escrivá va en la buena dirección en su intento de llegar a un acuerdo con Podemos? Hombre, si el acuerdo fuera en la buena dirección ya se hubiera cumplido el hito en el periodo que estaba obligado a cumplirlo. Todo es evidente que al 31 de diciembre no se ha llegado al acuerdo. Luego se dijo que iba a ser en un mes, luego que en febrero, y hoy hemos leído que antes de Semana Santa parece que va a haber acuerdo, ¿no? Yo, a ciencia cierta, tengo que decir que veo muy complicado a día de hoy un acuerdo en el ámbito político y le veo también dificilísimo en el ámbito social. El ministro Escrivá se ha reunido pues prácticamente en 2 ocasiones en el último mes con el comisario europeo. Supongo que estarán viendo mecanismos para poder cumplir el hito y que no se quede esa transferencia de 10.000 millones de pues no cumplirse. Pero sí alerto sobre 2 cosas. Una, cuidado con subir más los impuestos al empleo en este país, porque podemos llegar el momento que nos quedemos sin cotizantes para soportar tantos pensionistas. Seguimos teniendo de las cotizaciones más elevadas de nuestro país. Y no puede recaer todo el peso de mantener el nivel de gasto de pensiones exclusivamente en los que trabajan, exclusivamente en los que cotizan. Hace 20 años yo tenía a una gran persona, a un sabio de este ámbito como es de las pensiones a mi lado, hoy tristemente fallecido. Estoy hablando del profesor Barea. El profesor Barea ya hace 20 años advertía que el problema de las pensiones no era un problema solamente de cotizantes, es un problema de toda la sociedad. Y ya apuntaba en aquel entonces que sería bueno subir 2 puntos de IVA para sufragar el gasto de pensiones. Hemos visto que ha transcurrido 20 años y seguimos teniendo el mismo problema de sostenibilidad de las pensiones. Yo que aprendo todos los días y sobre todo de la gente que sabe, Pilar González de Frutos, que sabe de esto de pensiones mucho, me dijo un día, dice, tenemos un sistema diseñado para que se cobre 12 años de pensión y hoy de media se cobra 18, 19 años de pensión. Por tanto, lo que pido en este tema es que seamos todos consecuentes y que pensemos que esto no se arregla exclusivamente subiendo cotizaciones. Elsa Llorente, de la cadena SER, dice que el Banco de España ha constatado que aumentan los beneficios empresariales y que hay autónomos que ya están pagando a sus empleados muy por encima del salario mínimo interprofesional. Ha llegado el momento de negociar un marco general para subir salarios con cláusulas vinculadas al IPC y también a la marcha de las empresas. Bueno, cuando se habla de beneficios empresariales, me imagino que aquí se está descartando al 50% del tejido empresarial que son autónomos personas físicas, porque el rendimiento neto medio declarado de los autónomos personas físicas está bajando. Es de suponer también que cuando se habla de beneficios empresariales se está descartando a las pequeñas, a las pymes, porque el rendimiento neto medio declarado por las pymes pues se ha reducido en el último año. Bueno, son todos últimos años. Por tanto, hombre, yo no voy a negar que haya empresas que a día de hoy tengan beneficios empresariales. Pero lo que le puedo decir que 1 de cada 5 autónomos de este país, cada vez que levantan la persiana, cada vez que van a trabajar ese día, saben, 1 de cada 5, estoy hablando del 20%, saben que ese día van a gastar más de lo que van a ingresar. Porque estamos en una situación, y se la dibujo y se la recuerdo, donde los costes financieros
se han disparado. El Banco Central Europeo, para atajar la inflación, ha subido los tipos de interés y no solamente las hipotecas las tenemos en las casas. Hay muchos locales comerciales, oficinas y naves que tienen una hipoteca. Algunos a 10 años, no a 30 años, como tiene un local de vivienda. Hagan la cuenta lo que ha subido una hipoteca media y piensen lo que ha subido una hipoteca del local comercial. Los tipos de interés, la revisión de los alquileres está siendo de media de un 8% en locales, oficinas y naves. Los costes laborales han subido. Las cotizaciones sociales han subido. A todo el mundo le ha subido el 0,6%, el famoso mecanismo de equidad intergeneracional, que parece que iba a solucionar los problemas de la sostenibilidad de las pensiones, pero volvemos ahora a pensar que ya no es suficiente el mecanismo de equidad intergeneracional. Un autónomo, un empresario, paga la luz de su local, de su oficina, de su despacho, su nave industrial y paga la de su casa. Los costes de producción están subiendo, las materias primas, el gasto de carburante. El problema es que lo que están ingresando muchos autónomos, muchas empresas diariamente, no es suficiente para soportar esto. ¿Que hay que subir salarios? Indiscutiblemente. De media este año, de media el año 2022, y lo vamos a ver en los datos de marzo, ha estado por encima del 3% lo que han subido los salarios. Este año, pues tienen que subir los salarios. Nosotros, desde la propia patronal COE, hemos propuesto que suba, por ejemplo, el salario mínimo un 4%, lo que desde luego no estamos de acuerdo en que suba un 8%, porque ni el propio Gobierno prevé que la inflación esté este año en un 8%, y porque al mismo modo que han subido los salarios públicos un 3%, pues que suba en el tejido empresarial los salarios privados un 3,5% o un 4%, pues es lo lógico. Lo que es indudable es que lo que tú no quieres para ti, no venga a exigirlo para los demás. Y cuidado, el propio gobernador del Banco de España también alerta que cuando suben los salarios hay que subirlos con moderación y teniendo en cuenta otro aspecto que puede ser una losa para nuestra economía, y es la inflación de segunda ronda, que a todo lo que estoy diciendo de aumento de costes podemos sumar un aumento disparado de los costes laborales y, por tanto, traer una inflación de segunda ronda. ¿Cuáles son las perspectivas de ATA para la economía, el empleo y el tejido empresarial en los próximos meses? Bueno, la economía, está por aquí Íñigo, que sabe mucho más que yo, de lo que son las perspectivas económicas, ¿no? Pero indudablemente a nadie se le escapa, con las previsiones que hace el Gobierno, la propia Unión Europea o el Instituto de Estudios Económicos, vamos a estar en un crecimiento que pueda moverse entre el 1 y pico %. Una inflación que va a seguir siendo elevada y una creación de empleo que indudablemente este año pues no va a ser un mantenimiento, o quizás incluso pueda haber un aumento de la tasa de desempleo. Pero en el ámbito de los autónomos lo que estamos viendo es que este año ha arrancado peor que el año pasado, que ya fue malo. Si nosotros analizamos los datos de la evolución de los últimos 6 meses, vemos que en los últimos 6 meses se ha destruido empresas y se han perdido 45.000 autónomos. Como decía Fátima Báñez en su introducción, los autónomos son un indicador adelantado de la situación del mercado laboral. Nosotros fuimos los primeros, después de la crisis, en el año 2013, en crecer. Estaba Fátima de ministra y yo le dije, esto que estás viendo va a significar que el empleo empieza a recuperarse. Efectivamente, les puedo decir que entre mayo del año 2008 y 2011 se perdieron en España 300.000 autónomos. Y aquello advertía la situación que estaba viviendo el empleo, con una pérdida de más de 2 millones de trabajadores, de empleo de más de 2 millones de trabajadores. Es indudable que la situación que estamos atravesando en estos momentos, por el incremento de los costes, por la inflación, está pasando factura
al tejido empresarial y está pasando a los autónomos. Y desde luego la previsión que tenemos para este año, si el pasado año se perdieron autónomos, es que este año no vamos a estar mucho mejor. Tal y como ha arrancado el año, vamos a ver cómo evoluciona los próximos meses. Es verdad que el mes de enero es un año tradicionalmente malo para la afiliación, pero el de este año ha sido el peor desde el año 2012. A mí me gusta ver las evoluciones en periodos concretos, porque eso te da un indicador adelantado, pero desde luego somos poco optimistas para cómo pueda evolucionar el número de autónomos, la creación de empresas a lo largo de este año 2023. Pero cuidado, yo sí llamo la atención sobre un tema. Todo esto puede cambiar. Todo esto puede cambiar. Y puede cambiar si somos capaces de aflorar los 2 millones de actividades económicas y trabajos que se realizan en España cada día sin cotizar a la Seguridad Social. Y lo digo como es. En este país es el país donde la tasa de los países que tienen la tasa de economía sumergida e empleo irregular más alto de toda Europa. Más de 2 millones de actividades, unas económicas y otras meramente laborales, se realizan cada día en España sin pagar cotizaciones y sin pagar impuestos. Y bueno, en algún momento los objetivos de agencia tributaria y los objetivos de inspección de trabajo no tienen que ser ni una cosa ni otra. Tiene que ser de una puñetera vez aflorar la economía sumergida que tiene este país. Porque es muy fácil, y se lo digo claramente. Ustedes van a una farola o van a un buzón y verán que le ofrecen trabajo. Cuando llaman a ese trabajo de pintura y le dicen, me tiene que hacer una factura, te dice, no, nosotros no hacemos facturas. Porque no son una empresa, ni son un autónomo. Y lo mismo que ustedes, como yo, vemos que se ofrecen multitud de trabajos, de servicios en buzones y en farolas, he de suponer que la Inspección de Trabajo, que hace muy bien su trabajo, y la Inspección de Hacienda, pues tiene que saber que ahí hay una bolsa de fraude. Lo mismo que nosotros sabemos que en aeropuertos y en estaciones hay quien da viajes sin pagar impuestos y cotizaciones y sin tener la licencia administrativa correspondiente, pues eso he de suponer que quien está al cargo de la Inspección de Hacienda y de Trabajo, pues tienen que saberlo. Y por tanto, advierto, cada vez estamos castigando más al que está en la base de datos. Cada vez le estamos subiendo más impuestos al que paga. Cada vez le subimos más las cotizaciones al que cotiza. Pero hay quien ni tributa ni cotiza. Y a ese le tenemos olvidado. Nos acordamos cuando hay un accidente laboral o cuando hay algún tema. Pero de verdad creo que aquí debe ser el objetivo de cualquier inspector, cualquier inspección de trabajo o inspección de Hacienda, por el bien de todos. Don Lorenzo, señalaba usted antes que las diferentes subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo, que parece que van a continuar en los próximos meses, está causando un incremento notable de los costes financieros de los autónomos. ¿Cómo está la situación de financiación y el crédito para sus representados? ¿Cómo han evolucionado los flujos de crédito en los últimos meses hacia los autónomos, las facilidades reales y cómo se están comportando los índices de morosidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que en esto estábamos un poco preocupados, ¿no? Y preocupados porque creíamos que a lo mejor iba a aumentarse lo que son, está Alejandra por ahí, ¿no? La presidenta de la EB. Nosotros estábamos preocupados porque pensamos que iba a empezar a haber restricciones en el crédito. Y tengo que decir que a día de hoy no hay restricciones en el crédito. El crédito sigue como estaba. Todo aquel que lo pueda devolver tiene un crédito. Lo que sí ha bajado un poco es la demanda entre los autónomos. La demanda sí ha bajado un poco.
pero, insisto, no vemos que en estos momentos se haya alterado el ámbito del crédito y la financiación. Indudablemente, al subir el Euribor y al subir los tipos de interés, se ha encarecido la financiación y se ha añadido un coste adicional a lo que son los gastos que tiene un autónomo. Y en cuanto al índice de morosidad, bueno, los datos que tenemos y que son públicos, pues vemos que prácticamente se mantiene. Hay entidades financieras que incluso han reducido la morosidad. Hablamos en líneas generales, pero cuando hablamos en privado, a mí lo que me trasladan las entidades financieras es que no se ha incrementado la morosidad en el ámbito de los autónomos, por lo menos no se ha disparado. ¿A qué atribuye, señor Amor, usted que en enero se hayan registrado 2.900 autónomos menos? ¿Tiene algo que ver con la subida de la tarifa plana de la cotización a la Seguridad Social que usted ha calificado de traición después de la reforma del RETA? Bueno, se han perdido 22.800, o sea, no 2.000, 22.800, que es una cifra ya bastante importante. Insisto, es la cifra más alta de pérdida desde el año 2012. La subida de cotizaciones del 8,6% que se ha producido para el año 2023 no tiene absolutamente nada que ver con la reforma del RETA. No tiene absolutamente nada que ver. El Gobierno, sin consulta, como el año anterior, decidió en presupuestos generales del Estado subir las bases de cotización de los autónomos un 8,6%. Esto se ha hecho siempre. Las bases de cotización de los autónomos se ha hecho siempre. Lo que tengo que decirles es que siempre se ha hecho, al menos con consulta. Y Fátima ha sido ministra de Trabajo y con sus secretarios de Estado que ha tenido, nosotros hemos negociado todos los años la subida. Hubo un año en el que fuimos informados y no pudimos negociar, incluso estuvimos en desacuerdo. Fue un año que subió la base mínima del autónomo societario porque subió el salario mínimo y el autónomo societario tenía aplicado su base mínima al grupo 1 del régimen general. Al subir las bases, a subir el salario mínimo, creo que fue Fátima, un 22%, pues subió la base del autónomo societario un 22%. También tengo que decir que con Octavio Granado, como secretario de Estado, nosotros pactábamos lo que tenía que subir, y hablo del Gobierno de Pedro Sánchez, pactábamos lo que tenía que subir cada año las bases de cotización. Pero llevamos 2 años en que de forma unilateral han subido las bases de cotización, sin al menos ser consultados. Por tanto, yo tengo que decir que esa subida del 8,6% que se ha aplicado ha sido sin nuestro acuerdo y sin nuestro conocimiento. Hombre, conocimiento sí, porque uno lee los presupuestos generales del Estado. Ahora, lo que sí tengo que decir es que muchos autónomos se han sentido traicionados, porque a muchos autónomos con ingresos o rendimientos netos de 600 euros le contamos en el mes de julio, incluso el propio ministro de Seguridad Social, que iban a pagar 230 euros. Y se han encontrado el 30 de enero, precisamente 30 de enero, el mismo día que sale la orden de cotizaciones, que habitualmente sale en el mes de diciembre, el 30 de enero se han encontrado con una cuota de 315 euros. Perdón, 325 euros, prácticamente pues 30 y tantos euros más de lo que pagaban el año anterior. El nuevo sistema lo que va a permitir es que esos autónomos que en enero y febrero pues le han dado ese hachazo puedan bajarse su cotización y pagar 230 o pagar 290 euros. Con el nuevo sistema de cotización, prácticamente el 70% de los autónomos, tal y como está la cosa, los rendimientos netos declarados en Hacienda en los últimos 3 años, puede cotizar menos o igual
de lo que cotizaba el año pasado. Y lo digo claramente, todo aquel autónomo persona física que tenga unos rendimientos netos inferiores a 20.400 euros pagará igual o menos, o puede pagar igual o menos que lo que pagaba el año pasado. ¿Saben ustedes cuál es el rendimiento neto medio declarado por los autónomos en los últimos 3 años a Hacienda? 17.700 euros. Indudablemente, pues claro que hay autónomos que facturamos o que tenemos rendimientos netos superiores a 40, 48 o 60.000 euros, pero la inmensa mayoría de los autónomos tienen un rendimiento neto inferior a 20.400 euros. Por tanto, pueden pagar menos. Y van a pagar menos. Ahora, ¿que se ha generado confusión? Pues indudablemente. Y con respecto a los errores de cobrar la tarifa plana, hombre, yo me alegro que la Seguridad Social cometa fallos, cometa errores y se dé cuenta que también comete fallos y errores. Porque cualquier empresario, cualquier autónomo o cualquier entidad financiera también cometemos fallos y errores. Y hay veces que no llegamos el día 28 o que hay algún problema financiero en pagar la cotización y ¡plac! Por 24 horas te meten un recargo. Y ahí no existe errores. Sí, la Seguridad Social se puede equivocar y no pasa nada. Pero como tú te equivoques, te viene el recargo. ¿Por qué ATA teme que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros por 14 pagas generará inflación de segunda ronda? ¿Y por qué piensa que esa subida es pan para hoy y hambre para mañana? Mire, 1.260 euros por mensualidad al mes en Madrid es complicado. Es complicado, yo lo reconozco. Es complicado. 1.260 euros en el bosque, en la Sierra de Cádiz, eres rey. Lo digo sinceramente, eres rey con 1.260 euros. Tenemos que el salario mínimo sube para todo el país y con líneas generales. Pero el problema es que la cesta de la compra sube igual en Madrid, en muchos casos, que en el bosque, en la Sierra de Cádiz. El precio de la luz sube igual en Madrid que en la Sierra de Cádiz. Los alquileres tienen la misma revalorización en Madrid que en la Sierra de Cádiz. Y las hipotecas también. ¿Qué significa esto? Pues pan para hoy, hambre para mañana, porque va a haber muchos trabajadores que se les va a alegrar el cuerpo cuando vean este mes que van a cobrar 1.260 si tienen las pagas prorrateadas, más la parte correspondiente del mes de enero que no se pagó. Pero también no es menos cierto que hay muchas actividades que no van a poder seguir manteniendo ese coste añadido. Se habla muchas veces del 8%, se habla de 1.080. Son 1.260 más lo que son las cotizaciones sociales, porque cuando sube el salario un 8%, los gastos en cotizaciones sube un 8%. No son los 126 euros adicionales cada mes, es que son 126 por trabajador, son 300 euros medios de hipoteca, son el aumento de los costes energéticos. Es que al final, insisto, 1 de cada 5 empresarios en este país gasta más de lo que factura ese día. Y indudablemente es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo mismo que estamos viendo en el régimen de hogar, que año a año estamos perdiendo cotizantes, y esto tiene una fácil explicación, porque hay personas que con 1.700 euros de pensión no pueden mantener a una persona en su casa pagándole entre cotización y seguros sociales 1.500 euros. Y claro, estamos viendo que se les da de baja en el régimen de hogar y pasa la economía sumergida. Hoy vemos que las horas trabajadas se están reduciendo. Claro, se están reduciendo porque hay mucha gente que no puede seguir manteniendo contratos de 8 horas. Indudablemente piensa más mantener el puesto de trabajo para muchos, pero reduciendo la jornada.
porque no pueden pagar más. Antes les decía que el rendimiento neto de los autónomos declarado en los últimos 3 años es de media 17.700. Les puedo decir que el salario mínimo anual aprobado es de 15.500 euros y que hay muchos autónomos que tienen a sus trabajadores que tienen un rendimiento neto inferior a esos 15.500 euros. Muchos. Y esta es la realidad. Algunos dirán, bueno, pues no contrate. Bueno, si no contratamos, ¿qué hacemos? Luego hay otro aspecto. Es muy fácil, como dice el presidente de COE, yo te invito a cenar y pagas tú. Aquí hay varios representantes empresariales que representan a empresas autónomos que trabajan con la administración pública. Y las empresas que trabajan con la administración pública no se piensen que son grandes compañías. Uno cuando va por esos 8.000 pueblos de nuestro país ve a un autónomo que tiene 2 trabajadores que hace la limpieza de las instalaciones municipales. O ve ese autónomo que con 2 personas mantiene un gimnasio municipal o una piscina municipal. Estas personas han visto cómo en los últimos 5 años el salario mínimo, sus costes laborales se han incrementado más de un 50%. Pero, sin embargo, ese servicio que presta a la Administración ha subido un 0%. Claro, algunos podrán decir, oiga, pues deje de trabajar con la Administración. Sí, claro, pero entonces estoy incumpliendo un contrato y, por tanto, tengo que indemnizar. Y es que no tengo dinero para indemnizar. Pero hoy, de esos autónomos que trabajan a pérdida, muchos son autónomos de jardinería, de limpieza, que están trabajando para la Administración. Y, hombre, insisto, está muy bien que pensemos que por decreto podemos subir los salarios de este país, pero también tenemos que ser consecuentes que tenemos a mucha gente que presta servicio a la Administración y que a esto no se le ha subido la prestación de servicios que tiene subcontratada con ello la Administración. Presidente, ¿quién cree usted que mece la cuna en la polémica sobre la subida del sueldo y de su condición de autónomo en la COE de su presidente, nuestro amigo don Antonio Garamendi? ¿A quién le interesa promover una campaña de desprestigio del empresariado en estos momentos? Bueno, a ver. Hombre, yo entiendo que en esta curiosidad que tenemos todos, nos encantaría ir por la calle o yo desde aquí ver que todos ustedes tuvieran un cartel puesto y pusieran lo que ganáis cada uno y que lleváramos en la mano la declaración de renta. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de ámbitos privados, ¿no? Y que no creo que tampoco tengamos que trascender en el ámbito privado lo que gana una persona o lo que gana otra. Yo digo que los salarios están en base a la productividad, al trabajo, la dedicación y el buen hacer que haga cada uno. Yo no sé quién promueve o no promueve, porque de esto ya se ha hablado bastante. Lo que me parece ilógico es que todo el mundo sabía en 2019 lo que ganaba Antonio Garamendi. Todo el mundo. Incluso en 2020 hubo una campaña de que si ganaba mucho menos, que yo no lo voy a valorar. La Junta Directiva de COE la ha valorado y le parece correcto. Pero es que cuando hemos estado en las elecciones de COE, también han sacado lo que gana Garamendi. Que vuelvo a insistir, puede ser mucho, puede ser poco, pero lo sabíamos desde el año 2019, ¿eh? Y que ahora volvamos a lo mismo, que a algunos le puede parecer mucho o poco, pero dentro de 2 años también vamos a estar volviendo a hablar de lo que gana el presidente de la COE. Vamos a ser un poquito serios. Entonces, vamos, insisto, yo no me meto en lo que ni me interesa saber lo que gane el presidente de un equipo de fútbol. Es una entidad privada y así sus accionistas lo decidirán. No me interesa saber
lo que gane el presidente o el consejero delegado de un medio de comunicación o de un grupo de comunicación. No me interesa saber lo que gane el presidente de una federación deportiva, ni tampoco lo que gane. Yo entiendo que hay gente que le pica la curiosidad, pero estamos hablando de cosas privadas. Entiendo que en el ámbito público pues uno tiene que presentar su declaración de renta y tiene que pensar lo que gana. Entiendo porque las leyes están así, pero en el ámbito privado nadie tiene. Mire, yo en esto soy muy respetuoso y autónomo. Lo que yo gano, mi declaración de renta, lo que yo debo, las hipotecas que debo, las deudas que tengo, las comparto con mi mujer y con Hacienda, que lo sabe todo. ¿Qué valoración hace ATA del llamado kit digital, el mecanismo de ayudas a la digitalización en las pymes y en los autónomos? Está con nosotros el presidente de Red.es. Bueno, nosotros hemos premiado esta iniciativa y la hemos premiado porque tengo que reconocer, y lo he dicho antes, que dentro de todos los fondos creo que es lo único que va a llegar a los autónomos. Lo único. Indiscutiblemente, y esto con Alberto lo hablo frecuentemente, como todo que arranca, pues arranca con su buena voluntad, pero hay determinados aspectos que tenemos que ir corrigiendo. Ahora, sobre el terreno, cuando hemos empezado a trabajar con los autónomos, a que los autónomos nos soliciten kit digital, a que eso se hayan convertido en bonos y que esos bonos luego se hayan convertido en acciones concretas, pues estamos viendo que hay determinadas cosas que, si hay una nueva convocatoria con la ampliación de fondos, pues, o incluso ahora, hemos de plantear mecanismos que flexibilicen la forma de acceder los autónomos para que podamos ayudar a más gente. Pero yo en esto quiero hacer una reflexión, porque hablamos del kit digital y otro de los aspectos que hemos encontrado y que ya veníamos poniéndolo encima de la mesa. La mayoría de los autónomos de este país, y hablo de autónomos personas físicas, no tienen correo electrónico. Insisto, la mayoría de los autónomos de este país no tienen correo electrónico. Lo tiene el de su hijo, el de su hija, o personal. No lo tienen aplicado al negocio, ni tienen página web. Tampoco tienen PC. Para un autónomo, su ordenador es su móvil. Pero si no tiene tiempo de estar sentado en una mesa. Entonces, hay que plantear, primero, la necesidad de sensibilizar a los autónomos de la importancia de la digitalización. Segundo, formar. Hay déficit de formación en materia de nuevas tecnologías a los autónomos. Todavía un autónomo no sabe cómo solicitar el certificado digital. Y aquí las cámaras de comercio lo saben porque están haciéndolo a través de los servicios que tienen. Pero lo sabemos también nosotros que hay muchos autónomos que el certificado digital no lo tiene él, lo tiene su asesor. Y es un problema. Ahora, para solicitar el cambio de base, lo tiene que hacer el asesor, no lo hace el autónomo, porque no tiene el certificado digital para poder acceder. Claro, aquí nos enfrentamos a un problema. Según la legislación vigente, en el año 2025 nos llega la facturación electrónica. El 2025, el 1 de enero, nos quedan prácticamente 22. Dale fuerte. Nos quedan 22 meses. Yo a día de hoy les diría que o aceleramos o en 22 meses no tenemos a todo el tejido empresarial preparado para hacer facturación electrónica. ¿Qué valoración hace usted de la reunión que mantuvieron ayer el ministro Luis Planas de Agricultura, le llaman ahora el ministro de los Alimentos, con las empresas de distribución? ¿Se cree usted que ha tocado techo el índice de precios al consumo? Y también le preguntan
¿Qué opina de las propuestas de la parte de Podemos en el Gobierno de coalición de topar o de subvencionar los precios de productos determinados en la cesta de la compra? En su perspectiva de presidente de ATA y pensando en los autónomos del campo, ¿qué piensa de la cadena alimentaria? Bueno, a ver, lo que es indudable es que cuando se habla de beneficios empresariales no estaremos refiriéndonos a los agricultores y ganaderos, porque la renta agraria cada año está bajando, se está perdiendo empleo y se está perdiendo empresas y autónomos del ámbito de la agricultura y de la ganadería. Cuando se habla que en España el IPC o la inflación de los alimentos está en un 15,5, hombre, es una inflación alta, indudablemente. Pero cuando uno analiza los datos de Eurostat, ve que en este país está por debajo de lo que ha crecido los precios de los alimentos en la media europea y de lo que ha crecido en otros países. Por tanto, el problema no son nuestra cadena alimentaria ni nuestro problema son nuestras empresas de distribución. El problema hay que buscarlo con que los costes de transporte, los costes de producción, los costes energéticos, los costes de fertilizantes, los costes de materias primas, los costes de los impuestos al plástico, los costes laborales, los costes fiscales se están incrementando. Indudablemente, cuando se incrementa todo eso, pues tú tienes que subir precios. Lo que es indudable es que los márgenes, porcentualmente, los márgenes de la cadena alimentaria no han cambiado por el hecho de la inflación. No han cambiado los márgenes. ¿Han subido precios? Sí, no han cambiado. Pero no obstante, no he visto en ningún país de Europa, en ninguno, que desde miembros del Gobierno se descalifique, se insulte, se menosprecie a empresarios, a sectores y a personas que se arriesgan su patrimonio y el de su familia para generar empleo y bienestar en este país. Me parece muy triste, muy triste. Y creo que estamos atravesando una raya muy complicada. Está aquí el presidente de los jóvenes empresarios españoles. En los últimos 5 años hemos perdido 110.000 jóvenes empresarios menores de 40 años. 110.000. Que sigan insultando, que sigan menospreciando, que sigan criticando y demonizando al tejido empresarial, que desde luego, si nos quedamos sin vocaciones empresariales, cada uno tendrá que asumir cuál es su responsabilidad. Salvador Molina dice que la ley de startups tiene buena voluntad, pero que se queda muy corta y le pregunta qué más se puede pedir y hacer. Amado Lorenzo también le pregunta por qué no se han podido simplificar los procedimientos para crear startups y obtener las subvenciones europeas que se pierden. Bueno, el problema es que las startups tuvieron un boom importante hace unos años. Hemos visto que ahora el número de nuevas startups ha decrecido y, hombre, yo indudablemente creo que se ha avanzado mucho con la nueva ley de startups. Hay cosas como todo que se pueden hacer mejor, pero hay que ver la trayectoria que tiene de la reciente ley aprobada. Pero indudablemente, como todo, es mejorable. Además, con lo que está lloviendo en el campo político, me alegra que esta haya sido de las leyes que haya salido con al menos más apoyo de los habituales con las leyes o decretos que aprueba el Gobierno. Y eso es señal de que al menos se ha consensuado o se ha hablado en el ámbito político. ¿Usted se cree las encuestas sobre intención de voto en España? Cristina Domínguez. ¿La del SIS? Aquí dos cosas, o engañan todas las encuestas o la del SIS. Porque uno ve una y ve otra y ve que no cuadra.
Cristina Domínguez le pregunta qué valoración hace usted de la actuación del Gobierno social comunista desde la perspectiva de los autónomos y desde su propia opinión personal. ¿Qué pálpito tiene usted sobre las elecciones del 28 de mayo? ¿Quién puede ganarlas? ¿Serán un primer revolcón al Gobierno? Le pregunta Antonio Fuertes. ¿Qué les pide ATA a los partidos políticos ya en campaña? Bueno, yo no tengo una bolita mágica para saber quién va a ganar las elecciones, quién no va a Pero sabrá ganarlas. quién le guste, ¿no? Porque primero, yo no sé ahora mismo cuáles son, si se han cerrado ya todos los candidatos a alcalde, a presidentes de comunidades. Por tanto, no tengo. En la encuesta me fío de las que aciertan o las que tradicionalmente suelen acertar y no me fío de aquellos que hacen suposiciones. Y luego mi amigo Juanma Moreno pues sale con mayoría absoluta, ¿no? Digo, para que nos demos cuenta de por dónde voy yo y de quién me fío. A ver, ¿qué le pedimos nosotros a los partidos políticos para las próximas elecciones? Pues lo primero lo acabo de decir. El tejido empresarial es un aliado del Gobierno, autonómico o municipal, y evidentemente estatal. A más empresas y a más autónomos hay más empleo, más recaudación, más crecimiento y más bienestar. Que las administraciones no estorben. Simplificación administrativa, eliminación de trabas y de trámites. La empresa que está ganando más dinero en el último año es la Administración, en cualquiera de sus estratos. Y eso hay que revertirlo al ciudadano. Yo sigo empeñado que hay que bajar impuestos y deflactar la tarifa de IRPF en todas aquellas comunidades o estratos de la Administración donde se puede hacer. Ayudar al que emprende. Hay ya 5 comunidades autónomas que han puesto la tarifa a cero o la cuota cero para los nuevos autónomos. Andalucía, Madrid, Murcia, Baleares y La Rioja. Ahí de los dos signos políticos, digo, para que uno y otro tomen nota, porque creo que esto es bueno, ayudar a quien empieza. He dicho todos los problemas que tienen los autónomos, desde aumento de costes, aumento de los alquileres, problemas con la digitalización y la formación, y aquí debemos centrar una serie de objetivos en las políticas públicas que se tienen que poner en marcha para ayudar al tejido empresarial. Son medidas sencillas, que en aquellas comunidades donde se están implantando están creciendo los autónomos, se está creando empleo y está aumentando la recaudación. Pues espero que yo, desde luego, aprendo de los mejores y donde veo que otros hacen cosas de lo que uno tiene que aprender, pues tomo nota e intento aplicarlo donde dirijo, donde gobierno. Antes de darle a usted un último turno breve para sus mensajes finales, permítame que le ofrezca el micrófono a doña Iria Flavia Heredero, directora fiscal corporativa de Asisa, para que en nombre de esta entidad y del otro mecenas, Solaria, representado hoy por don David Redoli, pueda finalizar el acto por parte de los mecenas. Buenos días a todos, autoridades, señor Amor. Bueno, este tema me da de lleno, hija de autónomo, hermano de autónomos, abogados. En una era en la que al autónomo se le exige casi dotes de meiga, como gallega soy, para las cotizaciones que le vienen, cuando por definición el autónomo pues no conoce los ingresos y no estaríamos casi hablando de una relación laboral encubierta. Y en el momento en el que además el autónomo que está en lista, como usted bien sabe y bien dice, tanto las cotizaciones de la Seguridad Social como para la Administración tributaria es perseguido porque es defraudador por naturaleza, pues es muy complicado promover el autónomo
sin economía sumergida porque realmente está muy perseguido. Entonces tenemos que potenciar mucho, tanto en la Seguridad Social como en la Agencia Tributaria, no perseguir tanto al autónomo. Nosotros somos una compañía, Sisa, en la que todos nuestros profesionales, tenemos casi 10.700 autónomos a los que pagamos cada año porque hay todavía mucho médico, como sabe, como profesional personal física, y la verdad es que están en requerimiento constante. Como usted bien dice, el tema de las administraciones públicas pone muchas trabas, el uso de la firma digital, el kit digital está invertido. En cuanto sacan una ley como Crea y Crece o el reglamento de facturación que va a obligar a un autónomo a que ya no puede abrir su Word y emitir una factura, sino que tiene que tener un programa digital para emitir una factura y tiene que recurrir para ello a un asesor, esos 2.000 euros no le llegan con la ley, con lo que nos viene en facturación digital y que es la monitorización absoluta de todo el entramado empresarial, tanto de persona física como de persona jurídica. Entonces, tenemos que simplificar mucho, tenemos que ir a los grandes números, porque aquí parece que el perseguido es el pequeño, el que tiene un recargo de 60 euros, sin embargo, hay millones y millones por ahí perdidos que no perseguimos y tenemos que buscar más el gran número y no el pequeño. Y la recaudación ha aumentado y no podemos invertirla en billetes gratis para los próximos años, entonces, porque hay muchas cosas que en favor de los autónomos tenemos que hacer. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Bueno, José Luis, yo agradecerte a Nueva Economía la invitación, también a los patrocinadores, pues el patrocinio de este evento y a todos los que habéis estado aquí acompañándonos, pues gracias por estar con nosotros. Yo he intentado, y fíjese en el ratito que hemos estado hablando, pues he intentado hacer una crítica constructiva, intentar mejorar muchas cosas que están mal, también fortalecer lo que se ha hecho bien y dar recomendaciones de cosas que creo que se pueden hacer mejor. Pero, como decía Fátima, creo que lo he hecho con una actitud humilde, sin insultos, sin despreciar a nadie, y creo que esto es algo muy importante que todos tenemos que tener consecuentes. Bajar un poquito el diapasón por el bien de la sociedad, porque estamos polarizando a la sociedad y eso es malo para todos. Muchas gracias.